Hola a todos. Hola a todas. Hola Víctor. Hola Blanca. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estará nuestro público? Bien. ¿Bien? Según, sí, bien, bien. Esto es cuando te preguntan ¿qué tal? Bien. Y entonces tú solo tienes que decir bien Yo porque de pequeño nadie me espera, preguntaban siempre, ¿qué tal? Bien. nadie Pues si espera que cuentan algo digas más, nada más. bien, ya está, déjame en paz. No, digo cuando vas a alguien le preguntas ¿qué tal? Y tú no esperas que te cuente su vida. Pues te cuento. Pues mira, ¿eh? Yo a veces digo, pues mira, mal, ¿para qué te voy a decir que Yo eso bien? no lo hago por educación y valores. ¿Y valores también? Es que una federación con valores. Ah, bueno, pues nada, oye, pues mira, yo estoy bien. Nos alegramos mucho. Y tú también. Los ¿No? oyentes Podríamos y yo. estar mejor Y las oyentas. Y peor. y O sea podríamos que... estar peor, pero estamos contentos de estar aquí, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a ir con el programa de hoy. Venga. ¿Que traes algo que quieras avanzar o lo contamos? No, luego? te traigo la cita de la semana de todas las semanas y solamente una sección. Ya me he revelado. Caretas fuera. ¿Eh? No, pero es que a veces se me quedaban así como cortas algunas. Y he dicho, hoy me voy a enrollar, Ya, pero sí. me voy a enrollar bien. Pues la de hoy te va a encantar, fíjate ¿Sí? tú. Sí, Fíjate tú lo que te digo. Venga, pues vamos con ello. vamos. Cita de la semana, cuéntanos. Cita de la semana. Pues la cita de la semana es la siguiente. La libertad no la proporciona otra cosa que la despreocupación por la suerte. Madre mía, qué profunda. Muy profunda. ¿Por qué te despreocupas? Como la fosa de las Marianas. ¿Por qué te despreocupas de la suerte? Te ¿O despreocupa. por? ¿Tú has dicho por? Sí, Me despreocupo por. por la suerte. ¿Por qué la te despreocupación por la despreocupas? suerte. Porque esto es como la cigarra y la hormiga, ¿no? A ver, ese Porque paralelismo. ya has trabajado antes, porque no todo es suerte. Por las dos Claro, cosas. Porque ya claro. has trabajado antes y porque hay cosas que están fuera de tu control. Ya, Y de tu... Entonces... como cuando te dicen, ¿qué suerte has tenido? Bueno, Depende. Ese cuento lo sí. contamos otro día. ¿Qué suerte? ¿Qué buena suerte? Pues no lo sé. ¿Qué mala suerte? Pues no lo sé. Pero esto lo dijo Séneca. ¿Y en qué contexto? ¿En alguno concreto? No, pues mira, lo dice casi en todas sus obras. En las cartas a Lucilio lo dice, si no me equivoco, sobre la felicidad o sobre la buena vida. Lo dice también así casi literalmente. La libertad no la proporciona otra cosa que la despreocupación por la suerte. Pero es que es uno de las bases de su pensamiento y del pensamiento estoico, del estoicismo, que os ha puesto de moda, porque 4 influencers se han leído 3 tazas con frases pseudoestoicas Sí. y ya son estoicos, Claro. ¿sabes? Como si Séneca En fuese general- una cosa, en como si general, fuesen como la 5.000 mayoría. páginas de texto, sus obras, y fuesen muy complicadas de Como la comprender. mayoría de los influencers. Sí, es un poco el tema, sí. Entonces, bueno, lo que Y la te... sociedad en general. Es ser que, humano. es que me tiras de la lengua y claro. Eso con la no profundización sí, no, y tengo. me da igual. Pero que quiero decir, con esto quiero decir lo que dice Venga. Séneca para Te vengo empezar. a decir. Pero con esto quiero decir, que es lo que digo siempre también, especialmente con los autores clásicos, que es que parece Aristóteles, Cicerón, pero si son más fáciles de entender a veces que los refritos que hacen por ahí. El pensamiento estoico en 50 páginas. Pues es más complicado eso que leerte a Séneca o a Marco Aurelio, que se entienden perfectamente. Es absurdo. O es más complicado. Claro, se aguantan incluso, unos cirios mentales es más complicado importantes. hacer un refrito de otra persona, decir que es tuyo. El refrito del prácticamente, refrito no... y, Bueno, se encuentran cosas de todo tipo esto, porque encuentras, claro, el que ya hace el refrito del refrito, el refrito a partir del refrito, está hablando de cosas que no sabe ni de lo que habla. Que no sabe quién lo dijo. Y te lo dice como, escúchame una cosa que he tenido una que idea. te voy a decir. Y es todo lamentable. Pero como ese no es el tema, Venga, dinos la frase y pasamos de la cita. Hoy. La libertad no la pasamos a proporciona. otra cosa, no de la cita en ningún Venga, caso, que pasamos nos a la parece cita. muy interesante. la libertad no la proporciona otra cosa que la despreocupación por la suerte. Despreocúpate de lo que está fuera de tu Bueno, despreocúpate control. y preocúpate previamente, como dice la frase. Valga la Ocuparse redundancia. antes. Claro. Claro, ¿Vale? ocúpate antes. Para despreocuparte Claro, después. Después. Des. Sí. Venga, media tontería.
Vamos con el dardo en la palabra de hoy. Pues vamos. Hoy traigo un dardo en la palabra. Un dardaco. Un dardo, sí. Y un dardo que cuando os lo diga vais a decir, joder, pues lo digo mal. Seguro. Pues sí, lo dices mal. Pero es muy fácil de corregir, porque es muy Pues ya está. sencillito. Le quitas un... Claro, le quitas una cosita, ¿eh? No seas así, porque haces spoiler. Spoiler. A ver, hoy vamos a ir, y además esta la traigo por petición de uno de nuestros fans. De uno de Que nuestros le fans. mandamos un beso muy Sí. grande a nuestro superfan. Un beso muy grande a nuestro superfan, que de hecho ahora mismo tiene uno de los libros de Séneca en los que viene esta cita. Él sabe quién es, ¿no? Él sabe quién Él es. sabe quién No, es. es Vicente, qué tontería. Ya hemos hablado de Vicente aquí 1.000.000 de veces. Bueno, Vicente, nos has pedido esto y te lo traemos. Porque ¿y tú lo que nos pidas, Vicente, va para adelante. venga. Bueno, pues Vicente nos ha pedido, ¿cómo se dice? ¿Grosso modo o a grosso modo? Vamos a ver, ¿no? No nos ha pedido, nos ha dicho, hablad de esto, Ajá. que se suele decir mal. Claro, o sea que él sabe decirlo. Claro. Claro, pero está harto de escuchar como la gente lo dice mal. Pues Sí. vamos a solucionarlo hoy. ¿Qué queremos decir cuando usamos esta expresión? Esta es una locución latina que quiere decir... ¿Cómo? ¿Cómo? Locución. Jolín, Venga. Víctor, que te echan ya. Mucha economía. Venga. Esto es una locución latina que quiere decir a grandes rasgos, aproximadamente o más o menos. A lo gordo. ¿Vale? ¿Y qué vamos a aprender hoy? Pues que es la manera en la que normalmente se usa, es la manera incorrecta. ¿Por qué? Porque anteponemos la preposición a y decimos a grosso modo. Error. Amigo. Error. Es grosso modo. El a hay que tirarlo a la basura. Echarlo. Sin A. Como la H a la basura, pues, sin a. Sí, nada. Entonces, grosso modo. Entonces, pero vamos a entender por qué no se dice a y así pues no se nos olvida. ¿Vale? Bueno, tenemos todos claro que sería, por ejemplo, no se puede decir cuéntame a grosso modo lo que pasó aquel día, sino que se diría cuéntame grosso modo lo que pasó aquel día. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver por qué la a no debe ir ahí. Resulta, ¿vale?, que está formada por el adjetivo grossus, ¿vale?, que en español quiere decir grueso o burdo, y el sustantivo modo, que significa manera. Y están declinados en ablativo, que literalmente significa entonces de manera burda, ¿vale? A grosso modo. Grosso modo. ¿Por qué? Claro, grosso modo, perdón. ¿Ves? Me ha traicionado a mí el subconsciente. ¿Por qué es incorrecto poner entonces la preposición a? Porque se trata de, al estar declinados en ablativo, la a ya va implícito, ¿vale? Por lo tanto sería redundante. ¿Y por qué va implícito? Porque el ablativo es un caso gramatical que en latín se utiliza para indicar la manera en que se hace algo, el medio por el cual se hace algo, o la causa o el lugar desde el que se hace algo. Entonces, en grosso modo, el ablativo indica la forma general o aproximada en la que se está hablando de algo, sin entrar en detalles. Por lo que añadir la a es redundante porque ya viene. Claro, los casos en latín son la forma que adopta cada palabra o cada término en función de, valga la redundancia, la función que vaya a tener dentro de la frase. Hoy el alemán tiene casos, 4 me parece, que solamente tiene. En latín hay 6 casos. Entonces, lo que habéis dicho viene del grossus, pues es grossus, grosso, grosso, grossum, o sea. Lo que sea. No me lo sé, claro, lógicamente. Bueno, pues nada, entonces ahora tendremos que acordarnos de que a no se debe decir más que nada porque ya está implícito. ¿Vale? Ya lo contiene. Sería esa forma. entonces redundante. Sería redundante. Y además debemos saber que no se debe escribir grosso con una sola S, sino que es grosso con 2 S. Grosso. Grosso, porque viene del latín. Y además, te cuento, ya si queremos bordarlo, No, venga, dale. A tope. Que lo correcto es escribirla en cursiva. Claro. Porque estamos cogiendo una palabra de otra lengua. Entonces, al ponerla, debemos usar la cursiva, ¿vale? Y si no se dispone de la cursiva, podemos ponerlo entrecomillado, ¿vale? Así es. Y si queréis, hacemos la diferencia entre las comillas inglesas y las comillas españolas. Latinas. Bueno, españolas les llamo yo, pero son latinas, sí. ¿No? ¿Cuál debemos usar? Las españolas, las que van de... Lo que pasa es que no es fácil
¿Sabes la diferencia? Igual los automáticamente- oyentes no están entendiendo la diferencia. Sí. Las inglesas son los dos Las palitos. de los dedos, ¿no? Las de Yowie. Las de Yowie, sí. Las de Yowie. Las de los dos palitos, un palito, ¿no? Como una, Arriba a la como una izquierda y tilde, un arriba a la apóstrofe, derecha. un Sí, tal, como abre, un doble abre. apóstrofe. Y las latinas son dos flechitas, Sí, como dos flechas, como dos como la punta de la flecha. triángulos en una Sí. de las partes. Pero a la altura de las letras. De las letras, No en la a la misma parte línea. superior, sino a la Abren mitad. y cierran A la mitad. también. Abren y cierran, sí. Esas son las que deberíamos utilizar, pero como son más complicadas. Bueno, luego realmente depende de si hay un. Si hay no es un protocolo, pero es una forma concreta, específica, a veces académica de escribir o de redactar. ¿Te refieres a en una tesis o en un Claro, trabajo fin de Claro, grado o porque hay algo en las así? que se usan las inglesas. Es preceptivo usar Vale. las inglesas, pero depende. Bueno, pues entonces sabemos que se escribe en cursiva. Si no tenemos cursiva, podemos ponerle Pero todas las palabras comillas. extranjeras hay que Claro, escribirlas en cursiva. porque es una palabra extranjera, he dicho, es de otra lengua. Con dos S y no se pone a grosso modo, o sea, no se dice a grosso modo, sino que se dice grosso modo. Por ejemplo, los derechos humanos pueden ser entendidos grosso modo como aquellos que son inherentes a cualquier persona. ¿Vale? Entonces desechémosla de aquí en adelante. Desechémosla. 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 Y hasta aquí nuestro darte la palabra de hoy. Muy bien. Sencillito, Sencillo. directo, Cortita y al pie. y además petición popular. Eso es. Seguimos con nuestro programa y vamos con españoles que no conoces bien y deberías, que hace mucho que no recordamos algún español que no Eso es, una conocemos. sección que había sido no apartada ni olvidada, sino. No, pero bueno, había sido aparcada. pospuesta un poquito, ¿no? Para Aparcada un poco, claro. dejar un poco de aire, que se dice. Para hacer hambre. Venga. Para hacer hambre. ¿Tú sabes lo que es la perla peregrina? ¿La perla peregrina tendrá algo que ver con un barco? No. Tiene que ver, claro, con un barco, vino en barco. Pero la perla peregrina, No, le digo la perla porque me suena a lo mejor de Jack Sparrow. la perla negra. Claro. Acuérdate que aquí hablamos en un programa de dónde viene precisamente el nombre de la perla negra, que viene de un pirata español, Amaro Pargo, si no me equivoco, que llamó a su barco la burla negra. Ay, no me acuerdo. Sí, bueno, pues Como he olvidado eso. ponte el programa, Claro. amiga que nos llamas a estas horas de la Claro. mañana. Escúchanos. La perla peregrina, hay un poco de controversia hoy con ella. ¿Por qué? Porque la Casa Real Española dice que la siguen teniendo, y de hecho la reina Sofía y la reina Pero Leticia. la perla peregrina es una perla grande. Pesa estamos 11. hablando de una joya. Una perla. No, sí, es una perla real. Una perla real grande, increíble, con forma de lágrima, la perla perfecta, gigante, casi más grande que un huevo de codorniz. Es un perlón. Y la Casa Real dice que es propiedad de la Casa Real desde el siglo XVI, pero parece ser que en 2011 la auténtica, o se dice que la auténtica, fue subastada y la tiene pues un coleccionista asiático o de donde sea. Pero desde el siglo XVI que se descubrió hasta hoy, ha pasado pues, por manos de la Casa Real. José Bonaparte se la llevó cuando se autoproclamó rey. Pepe Vamos, Botella. que como que ha ido y venido. La ¿o qué? robó, sí, luego se la vendió a Inglaterra, la tuvieron nobles ingleses, ¿verdad? Se subastó en el siglo XIX y la compró un duque, la conservaron Vamos, que durante la perla generaciones. no ha parado de Sí, sí. viajar. En 1969 volvió a ser subastada y la compró Richard Burton, el actor, para regalárselo a su esposa del momento, que era Elizabeth Taylor. Y sí. Bueno, pues te voy a contar. Pero y entonces Elizabeth Taylor era la última que la tenía. Elizabeth Taylor fue la última que la tuvo y esa es la que se subasta en 2011. Pero la Casa Real Española dice que ellos son los propietarios de la original, que esa subastada no es la una original. copia. Chan, chan, chacharan, chan, chan. Pero esta no es la historia de hoy. La historia de hoy es cómo llegó esta perla y desde dónde
a manos de la Casa Real en el siglo XVI. Cuéntanos. Porque a veces pasa que no conocemos literalmente, Literal. literal. Es que estamos aprendiendo un poco a hablar como las nuevas generaciones. Sí. Pues bro, literal. A veces no conocemos ni el suelo que pisamos. Venga. Y eso nos pasa con la calle, con muchas calles, pero con una calle que habrá en muchas partes de España, pero quizá la más famosa está en Madrid, ¿Qué se llama? Núñez de Balboa. Venga. Núñez de Balboa, tú estás ahí. ¿Dónde estás? Estoy aquí en Núñez de Balboa con... Bueno, la calle es el metro. Claro, Todo. es todo, ¿vale? Lo es todo. Núñez de Balboa lo es todo. Y este señor tiene una calle, y pues ¿este señor qué hizo? ¿Este señor Venga. qué inventó? ¿no? Venga. Este señor. Pues vamos a conocer entonces a Núñez de Balboa. Núñez de Balboa, Vasco. Vasco. Núñez de Balboa. Como Vasco de Gama, como, pero de todos los vascos. Núñez de Balboa. Pero en este caso en Núñez de Balboa. Nació en... ¿Vasco de nombre o vasco de ciudad? No te he entendido. Ahora lo vas a descubrir. Porque justo he dicho nació en... E iba a decir dónde nació. Venga, en el País Vasco. Vasco Núñez de Balboa nació en Jerez ¿no? de los Caballeros. Claro, o sea que se llamaba Vasco. Se llamaba Vasco. Vale. Lo que La estaba actual pensando yo, digo, a ver si te he entendido provincia mal. de Badajoz. Venga, en Pacense, Badajoz. extremeño. Extremadura, te quiero mucho, Extremadura. Y San. Joder, que no, que tengo amigos extremeños de toda la vida. De toda la vida. Los quiero mucho. De la facultad. No pocos, además, casi todos tus amigos son extremeños. Pues no sé por qué a la gente de Extremadura le daba por irse Sí. a estudiar todos al mismo sitio. Sí. Y a ti. Y Extremeños conmigo. y tú. Pues yo los quiero. Les Claro. mando un beso desde aquí. Un beso. Seguro que nos escuchan. Bueno, nace entonces en Jerez de los Caballeros en 1475 aprox. Y en 1501, a los 26, se enrola en una expedición a Sudamérica con un capitán que se llamaba Rodrigo de Bastidas. ¿Bien? Acaba de llegar. Colón acaba de llegar de su tercer... Vamos a ubicarnos porque es importante también Has esto. dicho que estábamos en 1501 él se va. Tiene 26 años aproximadamente. Y Colón ha llegado un año antes, no, menos, porque llegó en noviembre de 1500, llegó de su tercer viaje a América. Y este tercer viaje es el primero de Colón en el que toca tierra firme, en el que llega al continente, porque hasta entonces, en los dos primeros, solamente ha estado en islas y en archipiélagos, no ha llegado a tocar el continente. Entonces, en este sí toca el continente Colón, en el tercero. En 1501 se va Núñez de Balboa con Rodrigo de Bastidas y en este viaje explora, y esto es importante, las costas de lo que hoy es Venezuela, Colombia y Panamá, que es todo el norte de Sudamérica. Y Panamá, que para entendernos, ¿vale? Panamá ya es la parte estrechita, el estrecho de Panamá, que se cruzan los barcos en el canal de Panamá. En el canal de Panamá al Océano Pacífico, que es de lo que vamos a hablar hoy. Bien, bueno. Tenía que ser impresionante eso, ¿verdad? Pues de eso, en aquel momento. Eso vamos a hablar hoy. Bueno, él está allí, está explorando unos años, con lo que gana se establece como agricultor en la Española, ¿vale? En la isla de la Española, y lo que sucede es que su negocio fracasa. Su negocio de ganadería y de agricultura, sobre todo, tenía y tal, pues fracasa y acaba teniendo muchas deudas. Le pasa a él y le pasa a muchos. Es cierto que en cuanto Colón vuelve de América y trae oro y trae riquezas y trae alimentos y trae no sé qué, pues hay mucha gente de los buenos y de los malos que dicen, pues nos vamos a América, vamos a hacer las Américas, ¿no? Y empieza ahí en el siglo XV, finales del siglo XV. No, pero es que la gente de los buenos y de los malos también se quedaba aquí. Es y que también se quedaba aquí. El problema es que estamos todos mezclados. Bueno, la cuestión. Que Núñez de Balboa no le va bien, está en la principal colonia que tenía la corona española entonces allí, en la Española, que es lo que hoy es República Dominicana y Haití, casi mitad y mitad, y está ahogado por las deudas, pero no es el único. Muchos de los que habían viajado tampoco les había ido bien, tenían deudas, otros tenían cuentas pendientes con la justicia, bla, 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 ¿vale? ¿Qué sucede? Que en lo que llamaban tierra firme, o sea, en el continente, en lo que hoy, en la frontera entre Colombia y Venezuela, imagínate que la Española, Haití y República Dominicana está justo encima de lo que hoy es Venezuela y Colombia, en esa frontera. Pues ahí, en el Golfo de Urabá, que hoy es Colombia, habían establecido una colonia que se llamaba San Sebastián de Urabá, los españoles. ¿Bien? ¿Y qué sucede? Que estaban siendo masacrados por los indígenas.
estaban siendo masacrados. Se enteran en la Española, solicitan auxilio y un español que se llamaba Martín Fernández de Enciso decide fletar un buque para ir a ayudarlos desde la Española a San Sebastián de Urabá. Claro, hay mucha de esta gente que tiene deudas y que tiene problemas con la justicia y qué tal, que dice, buah, me meto en este barco, Me piro y... chindo de aquí y que me busquen. Claro. Que algunos lo habían hecho ya de España para venirse a Sudamérica, que me busquen. Todos los acreedores, todos aquellos a los que se le debía dinero, dijeron al gobernador de la Española, oiga, que esta gente se nos va y nos quedamos sin cobrar. Y aquí se va gente que tiene, pues eso, cuentas pendientes con la justicia, no sé qué. Bien, pues entonces les prohíben subir. El gobernador lo que dice es, va a hacer falta un permiso especial para subir a este barco e irse a tal. A Núñez de Balboa le iba a hacer falta un permiso especial para subirse a ese barco, que era porque él tenía deudas y quería escapar también de las deudas que tenía. Le iba a hacer falta ese permiso especial. Así que nada, bueno, Fernández de Enciso se embarca en 1510 hacia la colonia de San Sebastián para ayudar. Y allí iba Enciso con su tripulación, sus marineros, su carga, sus animales. Un viaje sin nada especial. Nada especial, excepto un perro enorme que paseaba por cubierta sin que nadie supiera ¿De dónde había salido? ¿De dónde había salido aquel perro? Un perro gigante. Y paseaba pum pum por el barco, no sé qué, pero no pasaba mucho tampoco, se tumbaba. Quizá para no marearse se tumbaba, fundamentalmente estaba tumbado. Bueno, porque los perros cuanto más grandes, más pachorros. Claro, también. Y este perro se tumbaba todo el rato. Tan a gusto iba el perro. Tan a gusto iba el perro, le echarían de comer o no. Bueno. Pero que se tumbaba junto a un cajón de madera bastante grande que nadie reconoció. ¿Sabes lo que había dentro del cajón? La perla. Negra. No, mejor. Un mapa. Dentro del cajón estaba escondido Núñez de Balboa. ¿Qué me dices? Lo que oyes. Había conseguido que unos cómplices en la jugada le subieran al barco cuando nadie se daba cuenta, en esa caja, una caja enorme, y permaneció oculto. El perro estaba ahí tan tranquilo. El perro era su perro. Claro. El perro era su perro. Leoncico se llamaba el perro, que luego le acompañó en todas sus aventuras, ¿vale? Entonces estuvo ahí oculto hasta que calculó que había sobrepasado había un cordón de barcos, digamos, para que no entrase ni saliese nadie de la Española que no tenía permiso. Y cuando calculó que llevaban la suficiente travesía como para haber sobrepasado ese cordón y que no estuviesen tan cerca como para que les compensase dar la vuelta y dejarlo allí, ya salió ahí con su espada y vestido de tal. Y, Madre cuidado mía. conmigo, ¿vale? Como por arte de magia. Sí. ¿Qué sucede? Que este Enciso, Fernández de Enciso, que era el líder de la expedición, Fernández de Enciso, además de abogado, era un tío muy recto y muy tal, y entonces no quería ese tipo de comportamientos en el barco y en la colonia de la que se iba a hacer cargo al llegar. Entonces le dijo a Núñez de Balboa que en cuanto viese una isla lo iba a dejar ahí abandonado, hubiese gente o no hubiese gente, me da igual. Pero eso no llega a suceder. Porque la embarcación de Enciso se cruza con otro barco que viene de la colonia de San Sebastián y dices, estos son desertores, los paran. Che, ¿dónde vais? Y entonces los tripulantes de este barco le explican que son los últimos de la colonia de San Sebastián, que ha caído y que de todos los que lograron escapar solo quedan ellos, que son 34 hombres. Y ese barco que comanda, es que tú fíjate, esto es, no sé cómo nos ha hecho más películas de esto. Ese barco que viene de la colonia de San Sebastián lo comanda un chavalín que responde al nombre de Francisco Pizarro. Anda. Paquito Pizarro. Bueno. Y aquí se presenta un dilema, porque Enciso dice, tengo dos opciones. O ir a confirmar que todo esto es verdad. Terreno pantanoso, insalubre, desagradable, le esperan los indígenas enfadados, han echado a todos los que había ahí, yo llevo un barco y no llevo más. ¿verdad? O volver a la Española y desde ahí evaluar la situación y organizarnos para volver y tomar una decisión. Claro, Núñez de Balboa no puede permitir que vuelvan a la Española, porque entonces le van a coger las deudas que tienes y encima te has metido como policía en un barco. Así que por ahí has liado bien. ¿Qué pasa? Que se le ocurre una idea genial. Por eso te decía que era importante la travesía del barco en el que él se había enrolado al principio en 1501, porque lo que dice es, no. Lo que tenemos que hacer es ir un poquito más al norte, vamos a una zona que se llama Darién, que hoy está en lo que es Panamá, casi la frontera con Colombia, y dice, yo conozco esa parte perfectamente, esa costa, yo la conozco perfectamente porque yo he estado por aquí, todo lo que hoy es Panamá, Colombia, Venezuela, dice, todo esto lo conozco con Rodrigo de Bastidas en su barco, ¿no? Dice, y ese es el lugar, este Darién es el lugar ideal para fundar un nuevo enclave y desde ahí nos abrimos paso, ¿vale? Y Enciso confía en él, sobre todo los hombres le apoyan, todos los marineros le apoyan y dice, venga,
vamos para allá. Y evita volver a la Española y que lo cojan y las deudas y te has metido con polizón y tal. Bueno, allí fundan Santa María de la Antigua de Darién, que es el primer asentamiento español permanente en el continente americano, en territorio continental. Pero esto Enciso lo va a lamentar, porque Enciso era el líder, como te decía, era abogado y era hombre de leyes y tal. Trata de manejar a los hombres. Los hombres son pues, jóvenes, aventureros, ávidos de conquistas, de riquezas. Y no quieren dejarse someter a ningún tipo de ley. No quieren dejarse someter y él dice que el territorio y las ganancias tienen que ser propiedad de la corona, esto hay que hacerlo por la ley, como es. Los hombres es cierto que también dicen que es codicioso, despótico, se alían con Núñez de Balboa, que es un hombre audaz, más de espada que de pluma y con una enorme capacidad de liderazgo. De hecho, Enciso tiene que huir para salvar su vida. Y no acaba aquí. Volverá a Enciso. Bueno, Núñez de Balboa se convierte en jefe de la colonia, pero llega el gobernador legítimo de Darién, que había un gobernador, que era Diego de Nicuesa. Vuelve, se los encuentra allí, intenta expulsar a Núñez de Balboa. Estaba explorando por la costa. Vuelve a Darién, se lo encuentra allí, no le dejan ni bajar del barco. Él quiere echar a Núñez de Balboa. Los partidarios de Núñez de Balboa no le dejan ni bajar del barco y lo echan de allí. Tiene que irse. Y en este viaje en el que él se va, que yo qué sé, pues iría a pertrecharse en otra zona para volver y recuperar tal, naufragan y este Nicuesa se ahoga. Problema, claro. Pero problema que vendrá después. Bueno, tenemos a Núñez de Balboa como gobernador de hecho, pero no de derecho, de la zona. Así que necesita la legitimidad de la corona. ¿Por qué? Porque se ha convertido en gobernador de hecho, como te digo, de una zona de la que nadie le ha nombrado gobernador, ha expulsado al gobernador legítimo y este se ha ahogado, pollo monumental. ¿Qué necesita? Persuadir a la corona de que es el hombre idóneo para ello. Bueno, se ha escapado de la Española con deudas, se ha metido como policía en un barco. Bien, ¿qué hace? Convence a sus hombres de que vayan a explorar el territorio, a descubrir tierras nuevas, a conseguir todo el oro y las perlas que puedan para que la corona diga, este tío merece la pena y es idóneo para el cargo, aunque se salte todas las leyes del mundo, lo hacemos jefe porque nos compensa. ¿Vale? Bueno, pues junto con Francisco Pizarro, Núñez de Balboa consigue todo esto, ¿vale? Entonces acaba siendo visto, ¿no? Consigue, hacer todo aquello que él considera que le va a ayudar a ser visto como alguien valioso para la corona y no como un traidor y un usurpador. Y en una de estas, Núñez de Balboa tiene dos golpes de suerte. Por un lado, en una de las expediciones que hacen por la costa, se encuentra con dos hombres de Nicuesa. El gobernador legítimo que se había ahogado se encuentra con dos, van vestidos como los indígenas, pintados como los indígenas y saben hablar como los indígenas porque se han integrado dentro de una tribu de indígenas. Fenomenal. Saben hablar su lengua, les sirven de traductores. Primer golpe de suerte. Segundo golpe de suerte. Hay un cacique local indígena que al verse asediado por los españoles, por los castellanos, le ofrece a su hija en matrimonio. Con lo cual, Núñez de Balboa. A Núñez de Balboa. Con lo cual empieza a ser mejor visto y los tiene allí, como aliados, efectivamente, como aliados. Y consiguen que otro cacique local más poderoso, que se llama Comagre, le invite a Núñez de Balboa y a sus hombres a visitarlo. Este Comagre, otro cacique local, dice, vente y tal. Entonces Núñez de Balboa se va allí a su poblado en 1513 con sus hombres. Y están allí alojados. Y un buen día invita a este Comagre a Núñez de Balboa y a uno de sus hombres a su casa. Tiene una casa llena de piedras preciosas, de riquezas, de una pasada. Y sacan y les entregan a los españoles unos cuantos 60, 70 esclavos y 1.000 pesos en joyas y en oro. Los españoles funden el oro, separan el quinto del rey, el quinto que hay que enviar a España para enviar al rey, y con el resto empiezan a pelearse como bestias, sacan las espadas, se gruñen, se muerden, se lía una morrocotuda para quedarse con el resto del oro. Y Comagre, este jefe indígena, se queda perplejo y les dice, pero no seáis ansiados por este poquito de... Que tengo un montón más. De este metal amarillo, ¿os ponéis así? Pues no os preocupéis. Que tengo mucho. Que os voy a decir dónde hay y quién tiene. Dice, porque esto no es nada. O sea, que hay un montón de esto. Y entonces les dice que hacia el este hay un cacique que tiene muchísimo oro, que los ríos en esa zona llevan oro, que los habitantes comen en platos de oro y beben en vasos de oro y tal. Claro,
los españoles les da un vuelco el corazón. Pero no solamente les da un vuelco el corazón por el oro, sino que el vuelco al corazón de Núñez de Balboa también se produce porque este comagre, este jefe indígena, les dice que además del oro, en aquella zona también hay un mar inmenso, un mar gigante. Y Núñez de Balboa se da cuenta enseguida de que es el océano que Colón y otros navegantes han buscado sin éxito durante décadas, pero nadie lo ha conseguido encontrar todavía. Que querían pasar al otro lado. Eso es demostrar que América estaba incrustada, digamos, entre dos océanos. El Atlántico, por el que los españoles llegaban, pero que al otro lado de la Tierra había un océano. Todo el mundo lo pensaba. América, no pensaban que era América, Bueno, pensaban que era la India. Bueno, ahí ya estaban. Ya lo sabían. Sí. Ya. Bien, entonces decían, al otro lado hay un mar, pero nadie lo había encontrado. La importancia de la existencia y del descubrimiento de este mar radicaba en que el primero que lo divisase y se apoderase de él para su patria, porque luego hay que hacer todo un ritual y tal, conseguiría circunnavegar el globo, dar la vuelta al mundo. Claro, porque por entendían mar, que en por cuanto primera vieran el vez. mar ya volvían Claro, otra vez. si hay mar al otro lado, tiene que estar conectado, tenemos que encontrar Claro. la manera de tal, ¿no? Pero no sabían si había mar. Entonces, quien consiga eso, quien consiga divisar ese mar y apropiárselo para su corona, pues hombre, si lo hace Núñez de Balboa, no solo ha compensado con creces sus afrentas a la corona, sino que su nombre queda escrito con letras de oro para la posteridad. Bueno, pues Núñez de Balboa, que es súper rápido de mente, se pone en marcha. Primero lo que hace es envía al tesorero real de la Española el quinto del rey. El oro que les había entregado el jefe indígena, pues el quinto del rey lo envía ahí y le dice, toma, para ti. También le envía un agasajo privado a este tesorero real. Y al mismo tiempo envía 2 hombres a España para que transmitan esta información que le acaban de dar. Oye, que Núñez de Balboa ha conseguido esta información para la corona española. Sabemos dónde hay una zona. La tierra del oro, la hemos descubierto, el auténtico El Dorado, y el acceso a lo que llamaban y llamó Núñez de Balboa el Mar del Sur, que está al otro lado del continente americano. ¿Vale? Con esto no solamente se van a olvidar de mis afrentas, sino que voy a ser uno de los más importantes. Lavado de mi imagen generación. total. Lavado de imagen total. Greenwashing. Pero no podía salir todo bien, porque el siguiente barco que llega de España trae malas noticias. ¿Y cuáles son? Muy malas noticias. Pues son que uno de los hombres que había enviado anteriormente Núñez de Balboa para contrarrestar las acusaciones de Enciso, porque recuerda que Enciso, el líder que sale de la Española, en cuyo barco se cuela como polizón Núñez de Balboa, había escapado. Bueno, pues había ido a España. Y esas acusaciones de Enciso contra Núñez de Balboa han tomado curso legal, han condenado a Balboa a pagar una compensación a Enciso e incluso puede que calabozo para siempre. O sea que ahora estaba en busca de captura. En busca y captura. Balboa maldice todas las generaciones de Enciso, porque además su acusación ha llegado de vuelta a América antes de que la información de su descubrimiento llegue a España llegue para a España. lavar ¿Vale? esa Eso imagen. es. ¿Qué le dicen? Que en el próximo barco va a llegar un enviado de los tribunales para juzgarlo allí mismo o para enviarlo engrilletado a España y que lo juzguen. Así que Núñez de Balboa dice, pues no tengo nada que perder, me piro. Si esto existe, yo lo encuentro y me corono. Y si no, pues nada. Él había pedido 1000 hombres a España para esta... No le dieron nada, claro. no. Los había pedido, pero no habían llegado todavía claro. esos 1000 hombres. Bueno, ya, y no sabía si había llegado a España o si habían dejado de llegar. ¿Vale? Porque no había mucho trayecto, le dijeron los Tecomagre, pero sí que había pues, los peligros de la selva y tribus que no iban a ver con buenos ojos que pasaran por allí. Deciden no esperar esos 1000 hombres y dicen, mira, lo mismo llegan los del tribunal antes, quizá los 1000 hombres nunca llegan, me pongo en marcha. Entonces tiene que cruzar el istmo de Panamá, tiene que cruzar de Colombia a Panamá, como sea, porque si no, va a morir seguro. Así que se pone en marcha el 1 de septiembre de 1513. No conocen en profundidad el istmo de Panamá, no conocen en profundidad el Golfo de Panamá. Claro, bueno, no saben nada. Así que no lo cruzan por la parte más estrecha y pierden varios días de camino. Le dicen que está muy cerca, pero claro, cruzan por la parte más ancha. De lo que hoy es Colombia a Panamá, cruzan por la parte ancha. Lleva a indígenas. Como es aliado de los indígenas, sí, pues lleva a sus castellanos y lleva varios indígenas. Se había casado con una, efectivamente. Bueno, más o menos 200, no llega a 200. Pero claro, gracias a estos indígenas probablemente son capaces de sobrevivir al calor tropical, a los pantanos insalubres de la zona, la maraña de vegetación que nunca había cruzado antes nadie, los peligros constantes.
Mosquitos, imagínate, los atravesaron los mosquitos. En aquella Claro, zona no. toda pantanosa y tal, Qué horror. los mosquitos los atravesaron. Las lluvias, se ponía a llover de repente, imagínate en septiembre, lluvias torrenciales, lo que era un arroyo, de repente se convierte en un río que te lleva por delante. Los españoles, los castellanos iban con su armadura entera, 24 horas, con lo que eso pesa, con el calor que da, te lleva el agua por delante, 24 horas al día. Bueno, pues la noche del 24 al 25 de septiembre de 1513, uno de los indígenas le dice a Núñez de Balboa que tras una cumbre cercana ya está el mar del que le han hablado. Sin demora, se dirige a la cima con varios de sus hombres y poco antes de alcanzarla le dice a todo el mundo que se detenga, que sigue él solo. Quería ser él El que lo viera. el primero que divisase ese mar. Y al llegar divisa una enorme masa de agua gigante que parece que no se acaba nunca. Y en ese momento se convierte en el primer europeo en divisar lo que será el Océano Pacífico, que lo bautizará como Pacífico unos años después Magallanes, pero en ese momento se llama Mar del Sur, lo llaman Mar del Sur. El único océano desconocido que quedaba para los europeos, y en primero en divisarlo ha sido un extremeño que no ha cumplido todavía 40 años, de Jerez de los Caballeros, que se llama Vasco Núñez de Balboa. Tiene que bajar al mar. Tardan 2 días en bajar al mar, desde la cumbre. Tardan 2 días en llegar a la orilla. 2 días. Y toman posesión en nombre de los reyes de Castilla. Tiene que entrar hasta... Él espera a la sombra de un cocotero, de una palmera, a que la marea suba y llegue a sus pies. Entonces él entra en el agua con la armadura, el pendón con la bandera de Castilla, una espada, y ahí pronuncia unas palabras y es como un ritual de toma de posesión de ese mar para los reyes de Castilla. Bueno, septiembre de 1513. Enero de 1514. Vuelven a Darién. Sí. Porque, aunque estando allí, le hablan de la tierra del oro a Núñez de Balboa, habiendo descubierto el Mar del Sur, el Pacífico, le hablan de la tierra del oro y uno de los indígenas le dice que esta tierra se llama Virú. Perú. No tiene hombres ni fuerzas para llegar allí, pero le dicen, ahí está, en Virú, todo el oro que tú quieras. Claro, allí va a estar. Todo el oro de los incas, ¿no? Claro. Que descubrirá Francisco Pizarro. Total, que llegan a Darién y al poco tiempo llega, pues fíjate, imagínate, ya está, es el jefe, ha descubierto el Mar del Sur, sabe dónde está el oro y está preparando una expedición, pero al poco de estar allí llega una flota entera española. Empiezan a haber velas. Y vete tú a saber qué traía esa flota, claro, él no sabía lo que pensaban de él en España. Esa flota llega con un gobernador que se llama Pedro Arias Dávila para poner orden y quitar de en medio a Balboa, porque nadie sabe lo que ha hecho todavía. Claro. ¿Qué sucede? Que cuando llega este Pedro Arias y se entera de lo que ha hecho Núñez de Balboa, entra en cólera. Porque dice, claro, este se ha ganado todo el derecho del mundo A tener este puesto y no yo. y yo no puedo juzgarlo ni puedo nada. Claro. Lo felicita, no sé qué, pero no lo puede ni ver. Y al poco, porque en España se enteran de lo que ha conseguido Núñez de Balboa, envían un decreto desde España por el que le conceden el cargo de adelantado a Núñez de Balboa y obligan a Pedro Arias a consultar cualquier tema con Núñez de Balboa. Claro, esto le pone... Adjunto a dirección. Adjunto de dirección, efectivamente. Adjunto de dirección. Total, que Núñez de Balboa organiza otra vez la expedición para volver a encontrar ese Virú, Perú, que le han explicado que es donde está todo el oro del mundo. Planea el viaje, consigue la autorización para volver al Mar del Sur y esta expedición a Perú y desde allí, pues eso, conquistar esa tierra del oro y conquistarla. Pero cuando está allí, está ya en el mismo sitio donde él había avistado el Pacífico, ¿verdad? Le llega una notificación que este Pedro Arias quiere que vuelva un momento a una localidad cerca de Darién, ¿no? Donde llegan. Bueno, para una entrevista un tema que hemos dejado sin tratar. Se me ha olvidado una cosa. Vuelve un momento. Claro, mándale un WhatsApp, no está sin cobertura. Venga. Entonces, que venga y me cuente. Bueno, pues llega allí, antes de su aventura, ¿no? En Virú. Llega Núñez de Balboa y entre otros... está esperando allí. Entre otros, ahí le está esperando Pedro Arias Dávila, y entre otros, Francisco Pizarro lo apresa. A Núñez, su compañero y su amigo, cumpliendo órdenes. En ese momento no era ni se vislumbraba que fuese a ser lo que después fue Pizarro, pero es uno de los encargados de apresarlo. Total, que Núñez de Balboa fue juzgado por traición. Pero en ese momento, ¿por qué? Fue condenado
Pues porque Pedro Arias lo que decía es que Núñez de Balboa quería conquistar toda esa tierra Para él. del oro virú para él y no para el rey. Y eso era mentira. No lo sabemos. Bueno, no sabemos. La Pero cuestión no es que tiene pinta. por eso lo juzgaron, por eso lo condenaron y por eso lo decapitaron en ¿Sí? 1519. Madre mía. Pero, Pero luego le pusimos una calle y Le una pusimos. boca de metro. sí, para que tú veas que no sabemos ni el suelo que pisamos. Pero su descubrimiento de lo que hoy es el Océano Pacífico posibilitó que en una de las islas que allí se descubrieron, probablemente en la isla Margarita de Panamá, alguien encontrase y enviase a España la perla más famosa de la historia, que es la perla peregrina, que no se sabe hoy dónde está. Pero viene Si de no tiene ahí, la Casa pero no Real, sabemos quién la mandó. Viene ni- de ahí, viene de ahí. Ah, porque a todo esto, por eso hemos empezado a hablar de Núñez de Balboa. Claro. La perla peregrina la encontraron ahí, en esa otra costa del continente americano, en la costa del Pacífico del continente americano. Qué Encontraron un maravillas, montón de perlas Qué maravillas. y entre ellas la perla peregrina. Muy Pues esta es la bonita, historia de interesante, Núñez de Balboa. Completa. Pa' que tú veas. Hay que ver, ¿eh? Que me gusta a mí extenderme. Claro que sí, Una pues sección. extiéndete, hombre, ya está bien. Está bien. Bueno. Bueno, vamos a ir ahora con cultura general en 7 minutos. Bueno, aproximadamente. Vale, se nos 7 ha alargado minutos. un poco la otra sección, esperamos que os haya gustado. Muy interesante, hombre, Núñez de Balboa. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa que nada tiene Si que lo ver. hacemos en 7 minutos, lo clavamos. Venga, vamos a hablar de una cosa que nada tiene que ver Nada. con Núñez de Balboa, Bueno, pero mucho tiene que ver. Bueno, con Pedro Arias Dávila. pues tendrás que ver, Claro, tendrás claro. que ver. Claro, porque es que esto, mira, hemos hablado de política desde la Grecia antigua. Ujú. Hemos hablado de retórica también desde la Grecia antigua. Y hoy vamos a hablar de marketing político. Madre de Dios. ¿Qué te parece? ¿Eh? Pero ¿quién? ¿Desde la Grecia antigua también? ¿O? Bueno, el marketing político yo creo que ha existido desde De eso, de toda la vida. política. O sea, ¿no? Ujú. Pero hubo alguien que se dedicó su tiempo a hacer alguna gestión para establecer una serie de De principios postulados. que eran los que, si los sigues, obtienes lo que quieres obtener. ¿Mm? Entonces es como... Caramba. Sí, es más fácil. Es más fácil llegar a donde quieres llegar. Pero... Te lo dan todo ¿De ordenado. qué estamos hablando? ¿Vale? Entonces, primero, ¿qué es el marketing político? Primero, ¿Qué es el marketing Vale, político? vamos a Pues empezar es por el buscar el marketing político busca los votos, pues sabiendo cuáles son las necesidades, los gustos y los detalles de la vida de las personas a las que quieres llegar. eso mira, tiene un comentario repelente. Tiene un libro de hermano del Cicerón famoso, de Marco Tulio, un hermano que se llama Quinto Tulio Cicerón, breviario de campaña electoral. ¿Ves? Seguro que de ahí Por eso te digo, han me sacado dices tú, más de una ¿y idea. desde cuándo? Pues desde siempre, ¿vale? Entonces, realmente el marketing político, pues comprende todas las herramientas y estrategias que debemos tener en cuenta para generar tendencia en una figura política o una propuesta política, Para que te voten. etcétera, ¿vale? ¿Quién fue el padre de este marketing político? Bueno, padre de este marketing político actual, porque esto viene ya, hemos dicho que en Grecia ya había marketing político, como estabas diciendo. Pero ¿quién dice, oye, pues voy a hacer unos principios que esta lista, pues si la usas, ya verás qué bien te va a salir? ¿Quién fue? Una buena persona. Bueno, pues fue Goebbels, el ministro de propaganda nazi. Pepe. Pepe Joseph Goebbels, que fue el ministro de propaganda nazi que nació en Alemania en 1897, que era bastante inteligente, aunque no nos guste reconocerlo, pero claro. sí, efectivamente, ¿vale? Y tenía una habilidad para la oratoria bastante destacada. Ujú. Entonces se juntaban Claro. ahí una serie de cosas, ¿vale? Estudió en 8 universidades diferentes.
y finalmente se doctoró en la Universidad de Heidelberg. O sea que vivía un poco el mundo universitario también. ¿vale? Un académico. Un académico. Y en 1926 Hitler lo nombra jefe de zona de Berlín, ¿vale? Para pasar 4 años más tarde a darle el poder de liderar las estrategias de propaganda a nivel nacional. Es que este es uno de los elementos, mira, en las clases, en las formaciones que doy yo de oratoria, para hablar en público, etcétera, etcétera, que siempre digo que todo lo fundamento sobre la retórica clásica, una de las bases fundamentales para los clásicos de la retórica es la moral. Es la moral. Sí, lo hemos comentado alguna vez, porque sin moral, efectivamente. Pues pasa esto que pues vas a sin moral contar. Pasa esto, efectivamente. Es un arma de destrucción masiva. Efectivamente. En 1933 ya Hitler lo nombra ministro de Instrucción y Propaganda. ¿Vale? Entonces, ¿cuál era el principal objetivo y que tenían las acciones y medidas que él resumía a lo que él iba a conseguir, ¿no? Pues por un lado que el pueblo alemán tuviera la información que él quería, ¿no? Y que las ideas del movimiento fueran expresadas de manera más convincente. Vaya, ¿no? Eso no se hace ya. Entonces, además controlaba los medios de comunicación, los periódicos, la televisión. Caramba. ¿Vale? Pero también, y muy importante que a veces se nos olvida, la expresión artística. ¡Caramba! ¿Qué les pagaba? ¿Les daba subvención? Bueno, no, era otro tipo de control. Pero no solamente muchas veces nos centramos en la televisión, los periódicos, la radio, ya y también claro, la cultura. Todo aquello que en principio... Claro, que te deje libremente expresar lo que piensas, sentir lo que sientes, etcétera, etcétera. Vaya, por ahí hay que empezar siempre cuando quieres someter a una sociedad, tienes que empezar también por ahí. Que no se te olvide. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Claro, efectivamente. Bueno, tu cerebro es tuyo, te lo alimentas tú. Que era una frase de José Ramón de la Morena que nos adueñamos de ella porque era muy buena. ¿Vale? Entonces, ¿por qué hablo de esto hoy? Pues porque esto lo sabemos ya, todo el mundo conoce a Goebbels y si no conoce, terror, pero tendréis que conocerlo, ¿vale? Pero es que estos principios de la campaña nazi no quedan en esa época, sino que además siguen presentes como herramienta dentro del ámbito político hoy en día, pero hoy en día, hace años, y lo que decías tú, y toda la vida, lo que pasa es que él resume en estos 11 principios, los sistematiza, lo aplica y además no hay moral ninguna. Entonces se crea el caldo de cultivo perfecto para pasar lo que pasó y para que sigan pasando hoy las cosas que pasan. Entonces yo muchas veces cuando estoy leyendo noticias o escucho la radio, veo la tele y digo, ostras, pero si es que esto es tal cual. Entonces me parece súper interesante conocerlo, por tenerlo ahí en mente, pero como en la mente fresca, porque dices, joder, que me están intentando manipular o están intentando manipular a esos, o tengámoslo, porque funcionan a la perfección. A la perfección. Vamos a ir con ellos, ¿vale? Vamos a hacer un repaso. Son 11 principios, para el que ande un poco despistado. El 1, ¿vale? El primer principio es el principio de simplificación y del enemigo único. Y esto quiere decir que la propaganda debe simplificarse hasta lograr concentrarse en un solo enemigo único. En el caso de los nazis eran los judíos. No hay nada que una más a una masa heterogénea que el odio contra una cosa concreta que un enemigo común. Claro, un enemigo común es lo que va a unir siempre a cualquiera. Es capaz de unir a los archienemigos. Los archienemigos solo se unen por un enemigo común, no por un bien común, sino por derrotar a un enemigo común. Y esto es que lo voy a repetir muchas veces, tu cerebro es tuyo, te lo alimentas tú, pero yo te doy esta información. ¿Cuál es el enemigo común que quieren que tú te unas para luchar contra ese enemigo? ¿Cuál es el que te puede hacer daño? ¿Cuál es el que...? ¿Vale? Vamos. Principio número 2 es el método de contagio. Este principio busca reunir a los enemigos del régimen en un solo grupo también. ¿Vale? Contagio. O sea, hay un enemigo único, pero además todos los enemigos diversos que pueda tener el régimen se agrupan bajo los junto, claro. ¿vale? O sea, no tengo a estos que odiamos a estos por esto por esto y esto por esto. No, es que además del enemigo único, es que todos los enemigos están bajo el mismo grupo. ¿Vale? Es muy importante porque si no tengo varios frentes abiertos. Es mucho más sencillo. ¿Vale? Sí. Entonces, todos los que están en mi contra son todos
malos por igual. Eso es. Si no estás conmigo, Claro. formas parte del enemigo común. Claro. Y luego está el número 3, principio de transposición, ¿vale? Que busca traspasar la culpa al enemigo, ¿vale? Y cargar al adversario con los propios errores o defectos. Ujú. Es decir, si no puedes negar las malas noticias, Es que son verdad. invéntate otras que las distraigan y pásale tu culpa al enemigo. Buah, eso no se hace para nada hoy. Pero para nada. ¿No? No. No que, sé. que va a salir a lo mejor una Claro. información negativa sobre ti y tú coges y te tiras un triple para que se hable de otra cosa. No. Bueno, espérate, porque yo fíjate, te lo pongo más con otro. Vamos a ver cuál es el siguiente. ¿Eh? Cuarto, Espérate, a ver. el cuarto, principio de exageración y desfiguración. Este principio habla sobre convertir cualquier evento, por pequeño que sea, en una amenaza, buscando la preocupación y el miedo de la sociedad. Por ejemplo, un apagón. Un apagón, sí. Un apagón. ¿Eh? ¿Qué puede pasar? Un apagón. Sí. Que vienen los... Claro. Sí. Por ejemplo, ¿no? Nos atacan. No sé. Cada uno de estos tiene su Por ejemplo, correspondencia esto es como 1, 2, 3, respondo otra con vez. una, Un apagón. con una o varias falacias. Es que claro, efectivamente, a veces se mezclan unos con otros, ¿vale? Pero exageración y desfiguración. Cualquier evento, por pequeño que sea, puede ser motivo de miedo y terror y pánico en la sociedad, Ujú. ¿vale? Principio de vulgarización. Este es uno de los que más me gustan. Un apagón o el robo de cable, O el robo de cable. común y vulgar en También, tal. Es por un ejemplo. sabotaje. Sí, estamos poniendo ejemplos actuales, no es que Actuales, nosotros para queramos que- decir no, nada, ¿sabes? no. Es un ejemplo para que se entienda. Se entienda. Principio de vulgarización, ¿vale? Este es como mi preferido por lo terrorífico que es, ¿vale? Que es: toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, y esto es muy fuerte, tienen gran facilidad para olvidar. ¿Eh? Bueno, pues esto no lo digo yo, esto lo decía Goebbels, lo he citado tal cual. Además, esto se une, no sé si viene después, porque yo no me lo sé, pero se une con otra cosa, que es, cuanto más simple sea, cuanto más simple sea la argumentación o la explicación, más obvia parece. Claro. Cuanto más simple, más lo entiende, como decías, resumiendo, el más tonto, ¿no? Claro, Cuanto más simple sea, pero y entonces, más fácil es que lo entienda el más tonto. ¿para qué Entonces, quiero? si es simple, yo lo relaciono automáticamente con, coño, sé que si se explica tan fácilmente y tan simplemente, Claro. tiene que ser verdad. Pero y además, quiero que lo entienda hasta el más tonto. Entonces, ¿me hace falta que la sociedad se cuestione, tenga pensamiento crítico, No, claro. se pregunte e indague y estudie? Todo eso trabaja en contra de Claro. mis intereses. Por lo tanto, tendré que hacer una labor importante en que profundizar, estudiar y cuestionarse sea algo anecdótico. Ujú. No pase a menudo, porque entonces sí que se van a preguntar por qué estoy haciendo esto. O otras posibilidades que a lo mejor no me interesan. El otro salía un profesor mío, Emilio del Río, que decía, el titular que le pusieron en la entrevista fue: los clásicos no interesan porque ayudan a pensar. Claro. No interesa que Efectivamente. Pues es que eso se va estudie contra los el principio clásicos de porque enseñan a vulgarización. pensar. Claro. Fin. ¿Y por qué se ha quitado? Entonces ya no se estudia historia clásica. Sí, filosofía. Claro, es que. En fin, da igual. En fin. No, da igual, en realidad. Es justo Bueno, el pues problema el de que tenemos. vulgarización, ese es de mis preferidos, ¿vale? Porque además es que busca llegar a un público con menos capacidad de análisis cada vez y más fácil de convencer, porque así se creen mejor lo que yo les estoy contando. Y para esto, mira, te voy a Y hacer más en fácil. cuanto termines, te voy a hacer una reflexión. Venga, que no se te olvide, ¿eh? Venga. Más, sigo. El sexo es el principio de la orquestación, ¿vale? Y dice así: la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. ¿Vale? Cito literalmente. Martillo pilón. Este principio busca que la propaganda sea simple y con pequeñas ideas que puedan ser siempre repetidas. ¿Eso lo hemos escuchado recientemente? ¿Tú lo has escuchado? Todos los días lo escucho, prácticamente. Sí. Porque no digo que sea No, solo es de que- ahora, o sea, que esto se ha usado siempre. Pero bueno, Lo que pasa es que hay gente que lo usa de una manera mucho más hábil que otros, ¿no?
Y cuando la moral Cuando es no tienes dudosa, otra cosa a la que claro, aferrarte, pues efectivamente. de relato. Vamos con el séptimo, ¿vale? El de renovación. Este principio lo que dice es que debemos difundir noticias e imágenes constantemente, bombardeando al individuo de tal manera que no pueda detenerse a analizar a las mismas. O sea, más información, más información, más información, ¿vale? Entonces, hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tan rápido que cuando el adversario quiere responder, pues ya estamos hablando de otra cosa. Te hago la reflexión ahora, ya. En esta vida tan rápida que vamos ahora. Las redes sociales son la herramienta perfecta para esto. Total. Cualquiera de los puntos que elijas. Total. Estamos en el 7, quedan 4. Total. Cualquiera de los puntos que elijas. Las redes sociales son la herramienta perfecta para esto. Total. Y el principio de renovación para hacernos imbéciles. En redes sociales es brutal. Claro. Pum, 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 pum. Herramienta TikTok, perfecta. vídeos. Instagram, fotos, stories. Los tienes que ver ahora porque si no en 24 horas desaparecen. Y así vamos. Pero oye, que la gente siga alimentando su cerebro con esto y no se cuestione nada más. A mí me parece súper grave si a mí me dijeran, te están, ¿no? Como yo lo digo cuando hablo de estos temas, te están intentando manipular. No. A ti te dejan. Te están manipulando. ¿Pero tú te gusta que te manipulen? Sí, yo me acuerdo una vez que dejé de tomar café una temporada porque me levanté un día y dije, es que necesito mi café. Y dije, no, hombre, yo no necesito lo que... no puedo estar enganchado a nada, eso no puede ser. No, pues imagínate con esto. Bueno, pues así seguimos. Y sobre todo cuando tu cerebro no está terminado todavía de formar, imagínate el lío que se puede montar aquí. Vamos con el octavo, el principio de la verosimilitud, ¿vale? Construir argumentos a partir de fuentes diversas a través de los llamados globos sondas o informaciones fragmentarias, ¿vale? Y además, si decía Goebbels, y cito textualmente, si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. Por lo tanto, yo digo esto y lo digo una vez, otra vez, que antes lo estábamos diciendo, y además te lo digo por aquí, por allí. Y te lo digo tantas veces. Y en cuanto todo el mundo esté convencido, que al final ya es verdad. Principio número 9, el de la silenciación, ¿vale? Que habla de silenciar todos los hechos que no estén a favor y que no quieren no se quiere que se trasciendan. ¿Vale? En este caso se generan diversos hechos que desvían la atención de aquella noticia a la que deseamos ocultar. Y además, como tenemos el control de los medios de comunicación, pues los usamos para contraprogramar. Y como te bombardeo y además te olvidas de todo, pues sí, es que los 11 se retroalimentan unos a otros. Número 10, el de la transfusión, ¿vale? Este principio busca que todo elemento dentro de la propaganda tenga su justificación a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional, un complejo de odios, prejuicios tradicionales. Lo que quieren es coger un tema que te toque la fibra por tu historia, por el pasado, por lo que sea, ¿vale? Que te toque la fibra y entonces usarlo para justificar el presente. Te identificas con él y... Véase, por ejemplo, cosas que pasaron hace 60 años. Por ejemplo. 1, 2, 3, respondo otra vez. Claro. ¿Qué pasó hace 60 años? Entonces yo te lo recuerdo, te lo traigo porque además te digo que tú deberías estar defendiendo los valores de tu establezco familia, una realidad que se fundamenta sobre esto. Sobre algo que pasó hace 60 años que yo no vivía o que yo acababa de nacer o que yo tal, pero no he vivido y ¿qué me estás contando? Por poner algo así cercano. Podemos poner otras cosas. Esto pasa también en otros ámbitos. Que no quiero yo herir sensibilidades de nadie, pero quiero levantar o al menos despertar el pensamiento. No pasa nada, vamos a llevárnoslo crítico al fútbol, que es algo más banal. Hay equipos y clubes que establecen una narrativa victimista, porque es que fíjate, como nosotros somos de esta zona de España que no nos consideramos España, pues nos maltratan. Por ejemplo, quien también se sirve mucho de todo esto es Trump en Estados Unidos. Claro. Make America Great Again, claro. No tiene más que esto, claro. Es el principio de transfusión. Claro. Y los extranjeros vienen a matarnos, a traer droga y a robarnos. Y son el enemigo único. Fijaos que no estoy solo criticando lo que tengo aquí cerca, que es grave, pero es que lo que tengo lejos también lo es. Es justo así. Y luego vamos al 11 y último, ¿vale? Es el de unanimidad. Y lo que busca es que todos piensen igual, pero además... O sea, que compartan la misma ideología y que sientan todo el mundo piensa lo mismo. O sea, es que no soy yo sola, si es que todo el mundo piensa lo mismo. Todo el mundo odia a los judíos, míralos. Todo el mundo odia la gente. La gente. La gente.
Claro. Claro. ¿Qué te Lo que parece? la gente quiere, ¿qué gente? Pues ¿Quién es la gente? esto es un tema muy interesante que yo quería traer desde hace tiempo. La pena es que no me he extendido mucho, pero otro día nos podemos extender más si Pues queremos. otro día te Pero yo extiendes. quería simplemente despertar esa mente y que nuestros oyentes tuvieran la posibilidad de decir, oye, pero siempre tu cerebro es tuyo, te lo Te alimentas lo tú. alimentas tú. ¿Vale? Y hasta aquí la cultura general. Pues hasta aquí la cultura general y el programa, ¿no? Sí, bueno, esperamos que os haya gustado, que le deis una vuelta en vuestras cabezas. Y que os alimentéis Las el aventuras cerebro. de Núñez de Balboa son aventuras y esto es el presente que necesitamos que lo tengáis presente en la cabeza. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Besos. Chao.